Ahora toca el turno de una sesión muy interesante, creo yo, porque es una sesión que tendrá que ver con el financiamiento y la recuperación sostenible. Esta sesión es una sesión que la van a compartir con nosotros este grupo de asesores técnicos de América Latina y el Caribe, y es sobre, como les decía, financiamiento y recuperación sustentable. Esta red de asesores técnicos de América Latina y el Caribe se llama GADERAL, y para ello van a estar aquí David Alfaro, él es de la GIZ Costa Rica, es asesor en finanzas climáticas. Gusto saludarte, David. También Jesús Hernández, que es consultor en innovación, aprendizaje y sostenibilidad de EVA Innovación. También estará por aquí Willy Alarcón, que es también de la red sectorial de GADERAL, asesor de finanzas climáticas. Y para moderar la sesión está Eva Barner, que es la Community Manager para la red sectorial justo de gestión ambiental y desarrollo rural, la GADERAL, y es la red sectorial de América Latina y el Caribe de la GIZ. Entonces, pues, gracias, y les dejo en manos y en la voz de Eva. Gracias, Eva, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Todo un gusto saludarte, Francisco, y saludarte a todos ustedes. Sí. Me da mucho gusto moderar justamente esa sesión de nuestra red, la GADERAL, que es la red sectorial de gestión ambiental y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Yo me llamo Eva María Werner y justamente, como dijo Francisco, soy la Community Manager de esa red y también de la red de gobernanza en la región. Bueno, ahorita vamos a tener una sesión muy interesante de aproximadamente 1 hora, en lo cual mis colegas, por un lado, nos van a dar unas impresiones muy prácticas, digamos, sobre la movilización de financiamiento climático, y por el otro lado, tocando el tema de innovación y los formatos de vinculación. Y al final también mi colega Willy Alarcón nos va a dar una presentación sobre justamente nuestra red sectorial GADERAL. Unos comentarios logísticos, a lo mejor lo habían escuchado antes también. Por favor, pongan sus micrófonos en mudos. Si tienen una pregunta, un comentario, pueden usar la función de Zoom de levantar la mano, o igual poner sus preguntas, comentarios en el chat. Y vamos a tener una breve ronda de preguntas a las panelistas al final de las 3 presentaciones que vamos a tener. Así que primero invito a mi colega David Alfaro, que nos va a dar una presentación sobre el tema movilización de financiamiento climático, experiencias en Centroamérica y el Caribe. David trabaja como asesora en finanzas climáticas en la GIZ Costa Rica. Sí. Perfecto, muchísimas gracias primero que nada a los y las organizadores de este evento por invitarme y por tomarnos en consideración. Básicamente lo que vamos a hacer es presentar muy brevemente una publicación que preparamos recientemente sobre experiencias de proyectos IKI en Centroamérica y el Caribe en la movilización de financiamiento climático. La publicación obviamente no la vamos a poder cubrir acá, se las voy a compartir en el chat luego para que ustedes la puedan consultar y la puedan leer. Está en idioma español y está en idioma inglés también, por si les interesa. Pero lo que sí nos interesa tal vez posicionar en este espacio, y para lo cual me parece interesante que podemos tener un diálogo, es sobre precisamente las conclusiones y experiencias que hemos podido recabar de diferentes proyectos que tiene la IKI con diferentes implementadores, no solo GIZ, valga la aclaración, en la región. Sobre todo para lo que nosotros nos hemos puesto como meta de cómo podemos hacer para hacer adicionalidad en la movilización de financiamiento climático, es decir, cómo podemos movilizar más allá de lo que los cooperantes, que los donantes y los países desarrollados se han comprometido a trasladar a los países en desarrollo en esta medida. Yo siempre inicio con esta gráfica que me parece muy interesante, aunque ya está un poco desactualizada desde el año 2018, sigue siendo vigente y probablemente el Climate Policy Initiative tendrá una actualización muy pronto al respecto, pero esto es básicamente el gap,
el hueco que tenemos entre lo que estamos movilizando de financiamiento climático hasta el año 2019 y lo que deberíamos estar movilizando si queremos llegar a la meta de limitación del aumento de la temperatura en 1.5 grados. Este es un contexto que nos pega en la cara de forma preocupante, porque no estamos haciendo los esfuerzos necesarios. Los países desarrollados se comprometieron a movilizar hasta un millar de millones de dólares, digamos, hasta el año 2020 anuales para la atención de la crisis climática, y esto lo cierto es que no ha ocurrido. Y por el otro lado, los países en desarrollo todavía muestran fuertes debilidades a la hora de canalizar ese financiamiento de forma exitosa y adecuada. Entonces, basándonos en esa realidad, nos hicimos la pregunta de ¿por qué nos vamos a ocupar de la movilización del financiamiento climático? Y ojo que es de la movilización adicional de financiamiento climático, y no solamente de cuánta plata entra y sale en nuestros países para atender la crisis climática. Y bueno, tal vez la conclusión más interesante aquí y a la que hemos llegado es que las acciones destinadas a movilizar fondos climáticos requieren en sí mismas de recursos financieros. Nos hemos enfocado tal vez al inicio mucho, y también por lo apremiante que es la agenda climática, nos hemos enfocado mucho en cuánta plata necesitamos pero no nos hemos enfocado en cuáles son las capacidades, herramientas y plataformas que debemos construir en los países en desarrollo para que ese financiamiento climático se canalice de forma exitosa. Cuando le consultamos a diferentes proyectos ICI en la región de Centroamérica y Caribe, trabajamos con 8 de ellos, aunque tuvimos una base de datos de muchos más proyectos que tienen actividades muy interesantes, nos damos cuenta que hay un cambio de abordaje en las estrategias de estos proyectos. Han apostado al apalancamiento de recursos que garantizan la continuidad de las acciones por sí mismas, y han ido tratando de abandonar poco a poco esta lógica de intervención donde los efectos acaban con la finalización de nuestros proyectos. Una vez que el proyecto sale, se acaba digamos ese apoyo inicial, y entonces la iniciativa poco a poco va desapareciendo y no hay sostenibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que el apalancamiento de recursos realmente genere y garantice continuidad? ¿Qué quisimos demostrar con esto? Bueno, cómo los fondos climáticos internacionales, como lo pueden ser los de ICI o cualquier otro donante, pueden destinarse a apalancar nuevos recursos y por ende aumentar las inversiones para acciones de mitigación y adaptación. ¿Cómo se logra esto? Con el fortalecimiento de marcos regulatorios, mejoramiento de capacidades técnicas, articulación entre todos los actores y algo muy importante, la alineación de los objetivos climáticos con prioridades nacionales claramente definidas. Estas son las experiencias, no me voy a detener en cada una de ellas, son 8 que elegimos y ustedes las van a poder consultar en la publicación una vez que yo las pueda compartir. Les invito a leerla porque son realmente son resúmenes muy interesantes de los 8 proyectos. Hay proyectos en Costa Rica, en Honduras, en México, en el Caribe, en Barbados, etcétera. Los hay de protección de la tierra, de cambio de uso, de restauración forestal, los hay de acción con el sector privado, acción climática, mitigación, adaptación y gestión de recursos naturales. Entonces, ahí los tienen un poco en perspectiva, pero lo van a poder revisar cuando puedan leer la publicación. Lo que más me interesa tal vez es centrarme entonces en las lecciones aprendidas y conclusiones a las que llegamos con este análisis de las experiencias. Y es que el personal, independientemente si es de instituciones públicas, organizaciones implementadoras o el sector privado, si bien tiene mucha solidez técnica en cuanto a sus campos de acción, ya sea recursos naturales, biodiversidad, cambio climático, recurso hídrico, etcétera, cuando llegamos al momento de la materialización, de la canalización del financiamiento a través de mecanismos, se enfrentan con desafíos importantes. Y aquí entonces las lecciones aprendidas que pudimos recabar es cómo los proyectos han iniciado con aliados naturales que les permite ganar tracción, es decir, han empezado con las personas que ya están de este lado del barco, que ya están que están, digamos, como parte de la estrategia, y poco a poco, conforme las actividades van desarrollándose, logran entonces ir penetrando en otros sectores que tal vez al principio no están tan convencidos. Algo muy importante, los proyectos que analizamos han logrado buscar el apoyo de la ciencia, pero también de la economía. Y es que han logrado basar todas las intervenciones en datos duros, en datos que están respaldados por la ciencia, pero recordemos que la economía también es una ciencia. Y lo que ha sido muy exitoso en el caso de estos proyectos es que logran demostrar no solamente cuáles son los beneficios económicos, sociales, ambientales de ciertas intervenciones,
en nuestros países, sino que también han logrado demostrarle a las personas y a los actores involucrados cuál es el costo económico, financiero, social y ambiental de la inacción, de si no hacemos lo adecuado para llegar a estas metas. Y entonces ahí esta narrativa es mucho más interesante y atractiva para empresas, para sectores, para inversionistas. No obstante, no han dejado de lado el tema de humanizar la ciencia con vivencias cotidianas, porque permite entonces que estos datos duros se transformen luego a través de una narrativa en la vivencia que tiene Pedro, que tiene María, que tiene Juan en sus localidades y lugares donde ellos viven. El desarrollo de capacidades es un aspecto premiante para resolver si la cooperación internacional aspira a que sus apoyos se traduzcan en iniciativas que materialicen fondos y acciones adicionales. Para esto necesitamos hablar el idioma del sector meta, y vamos a tener que ajustar, y eso requiere y demanda un reto enorme de parte de quienes estamos en la cooperación internacional, de ajustar también nuestras capacidades de entender, hablar y ponernos en la posición de las personas con las que trabajamos. Otro caso importante es posicionar la cultura de corresponsabilidad sobre el acceso gratuito al recurso. Esto es algo muy interesante porque a veces se puede tomar de forma negativa. Y es que, aunque en la mayoría de nuestros estamentos políticos, legales en nuestros países, los recursos naturales son de acceso público y son de acervo de toda la ciudadanía, lo cierto es que a veces hemos entendido que el acceso a ellos es gratuito. Y el tema de gratuito a veces tiene una doble connotación. Si bien respalda la idea de que los recursos no deberíamos pagar, es decir, a nivel de generar un retorno económico a una empresa o a un actor por el acceso al recurso, lo cierto es que el costo, o sea, gestionar ese recurso, protegerlo y darle sostenibilidad sí tiene un costo. Y ese costo debe ser afrontado por la ciudadanía en general. Ese costo es cuando hablamos de la corresponsabilidad en el acceso. Y allanar ese espacio y ese entendimiento con los actores de que todos somos responsables de la gestión del recurso es muchísimo más interesante porque también genera un proceso de apropiación y de participación dentro de los mismos mecanismos, independientemente del actor de que se trate. Y ya para terminar, nos hemos dado cuenta que efectivamente necesitamos desarrollar capacidades técnicas específicas antes de empezar a canalizar mucho de ese financiamiento. Pero en el caso de que esas capacidades no se desarrollen, y es también el caso para fondos climáticos muy grandes como el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación o NAMA Facility, ahí necesitamos un marco de políticas claro, robusto y ambicioso que le dé orientación a los actores sobre la toma de decisiones. Y a la hora de presentar proyectos ante el Fondo Verde, ante el Fondo de Adaptación o cualquier otro fondo de esta naturaleza, vamos a necesitar procesos de formalización que mucha gente se queja de que son muy engorrosos, que son terriblemente pesados y que no facilitan. Si bien es cierto que la necesidad es clara, las poblaciones locales necesitan el financiamiento climático lo más pronto posible de forma urgente, también tenemos que tener en consideración que la formalización de esos procesos, que a veces tienen regímenes fiduciarios, estándares de cumplimiento muy interesantes, nos permiten darle también certeza y permanencia a esos proyectos, porque nos permite valorar si la inversión que estamos haciendo realmente está llegando a los objetivos y cumplimientos que necesitamos. Entonces son dos cosas que tienen que ir completamente de la mano. Yo termino por acá, les voy a compartir el enlace a la publicación y estaría muy satisfecho si tienen alguna pregunta, comentario al respecto o si después más adelante ahí tienen mi correo, tienen interés de compartir experiencias, estamos para servirles y espero que sea muy interesante y pues gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias, David, por tu presentación muy interesante. Estoy segura que al final de la sesión habrá, digamos, más preguntas, quizá también sobre experiencias en específica que estabas mencionando. Correcto. Sí, ahorita quisiera pasar la palabra a Jesús Hernández. Jesús es pedagogo con especializaciones en innovación, aprendizaje, tecnología y sostenibilidad. Él también es fundador de Jevas Innovación, una consultoría en innovación socioambiental y aprendizaje profesional. Jesús hoy nos va a presentar resultados del estudio Diálogo Regional sobre Cooperaciones Externas Innovadoras y los formatos de vinculación con otros actores desde la GIZ. Así, Jesús, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por este espacio para presentar este diálogo regional sobre cooperaciones externas innovadoras.
Fue una experiencia muy bella que estaba liderada por el Programa de Convergencia de Política Energética de Cambio Climático, CONEC, en México, y por Materias Primas y Clima, MAPRIC, en Colombia. Y fue un proceso de diálogo, de entrevistas, de explorar la experiencia que habían tenido varios proyectos de desarrollo sostenible desde la cooperación. No solo nos enfocamos en la cooperación de GIZ, sino también en algunas otras organizaciones que estaban llevando esta participación de actores externos para responder esta pregunta de qué futuro posible emerge dentro de la cooperación internacional. Se tuvo que definir un poco, y para poder encuadrar en esta presentación, definir un poco a qué entendemos por cooperaciones externas innovadoras, y es esta modalidad emergente de cooperación en donde entran estos actores privados no tradicionales, como hubs de innovación, como impulsoras de emprendimiento, incubadoras, algunas otras organizaciones de la sociedad civil que se caracterizan por contribuir de manera innovadora al desarrollo sostenible, ¿no? Y se hace una especie de, digamos, proceso en el cual está la institución de gobierno y el cooperante con estos actores externos desarrollando e impulsando, entre los tres, impulsando proyectos y emprendimientos sociales y ambientales para que contribuyan a los programas y a los objetivos de desarrollo sostenible de esto. Esta experiencia que se quiso hacer se llevó a cabo a través de distintas entrevistas y diálogos que nos permitieron ver cómo las agencias de cooperación se relacionan en distintos esquemas con estos actores externos. Puede ser el implementador, es decir, la agencia de cooperación decide qué hace y cómo lo ejecuta. Complementador, en donde este actor externo contribuye con ciertas capacidades y conocimientos propios que presentan novedad en los proyectos. Y como co-creador, y que fue muy interesante encontrar algunos casos de co-creación en donde algunos actores externos pueden incluso ya llevar algunos proyectos por sí mismos, en los que la Agencia de Cooperación Internacional, como GIZ, participan en responsabilidades compartidas, tomas de decisiones conjuntas, y que generan innovación especialmente en 4 formas o en 4 elementos importantes. Estas innovaciones que se daban o que analizamos, que fueron más de 50 proyectos, y de los cuales identificamos nosotros, lo redujimos en como 10 proyectos que aproximadamente que estaban presentando este tipo de innovaciones en cómo colaboraban entre el cooperante y las agencias o los actores externos de manera muy horizontal. Es decir, se generaban procesos de co-creación, procesos en donde se intercambiaban buenas prácticas y expertise, y tenían un fuerte enfoque estos proyectos en el desarrollo de capacidades desde y para lo local. Es decir, encontrar y darse a la tarea de entender el contexto en el cual estaban implementando proyectos para ver cuáles eran las posibilidades que ya existían ahí mismo, ¿no? Y que podrían aprovechar como condiciones habilitadoras para alcanzar los objetivos. Esto es bien interesante porque estas agencias también contribuían, por supuesto, con sus capacidades instaladas. Generalmente eran soluciones tecnológicas derivadas de los emprendimientos que acompañaban, o formas de trabajar, metodologías, procesos creativos interesantes, y, por supuesto, se ampliaban los vínculos y el intercambio de buenas prácticas y de conocimientos entre estos procesos. Para entender un poquito a qué nos referíamos con innovación, utilizamos este marco de referencia, que son los horizontes de la innovación, y identificamos algunos proyectos que, si bien presentaban novedad en el uso de tecnologías o en alternativas de creación, fortalecían, digamos, lo de siempre, y no había un cambio realmente profundo o de lo que sucedía normalmente en los procesos de cooperación, ¿no? Sin embargo, había a otros que se acercaban más al horizonte 3, que es un horizonte en el cual se generan nuevas realidades, ¿no? Es cómo es que se generaban procesos que
cambiaran y desafiaran el status quo y generaran estas nuevas realidades para los emprendimientos. Hay casos muy inspiradores, por ejemplo, el Fondo de Innovación de Bolivia y el Fondo de Innovación de Ecuador, en donde trabajaban justo para fortalecer emprendimientos, no necesariamente urbanos, también en contextos rurales, y en los cuales se generaban productos, servicios, soluciones a problemáticas que estaban alineadas incluso a los planes de desarrollo de los países en donde se encontraban, ¿no? La idea es en sí mismo cómo se movilizaban estas nuevas fuentes de financiamiento que se estaban generando con estos fondos de innovación para pues detonar el potencial transformador de los emprendimientos. Pudimos nosotros tener este acercamiento para entender entonces qué contribuían estos actores externos, ¿no? Principalmente, y la mayoría de los proyectos analizados, incorporan nuevos instrumentos y formatos de implementación, design thinking, hackatones, metodologías ágiles, mesas de co-creación, para diseñar soluciones. Por otro lado, también traían nuevas redes de colaboración, nuevas posibilidades de alianza, alguna exposición a ciertos mercados o a ciertos sectores y nuevas posibilidades de sinergia para los emprendimientos sociales y ambientales que estaban siendo apoyados. Y la que vimos que todavía necesita un poco de trabajo, pero que empieza a haber un trabajo importante ahí, es cómo se pueden vincular a mecanismos de continuidad. Entiéndanse como mecanismos financieros, capital semilla, inversionistas y créditos, porque por ahí se comentó en algunas de estas entrevistas y diálogos que muchos emprendimientos socioambientales, especialmente de contextos rurales o de comunidades, no tenían las posibilidades de acceder a mecanismos financieros. Entonces, se están por ahí creando nuevas alternativas. Algunos de estos actores externos crean nuevas alternativas para apoyar financieramente a estos proyectos, lo cual es muy, muy interesante seguir explorando y cómo se puede colaborar con estos actores externos para que más personas y más emprendimientos y más beneficiarios tengan acceso a esto. Después presentamos los resultados de la indagación que estará disponible, yo creo, la próxima semana o pronto a través de los blogs oficiales de la GIZ para su consulta. Este sentimiento en donde la cooperación internacional funciona cuando se piensa en la sostenibilidad más allá de un indicador y cuando se trabaja también hasta un punto de medición de impacto, ¿no? Ese era un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque entonces eso posicionaba los proyectos también, y en el caso del impulso a emprendimientos socioambientales, a que pudieran tener mayor acceso a estos financiamientos y a estas posibilidades que se ofrecían en conjunto con los actores externos. Sí hay una mejora en la experiencia que se expresó de los participantes a los que pudimos entrevistar, en cómo los procesos ágiles cambiaban la experiencia, cómo también la inclusión de género, alianzas, temas, instrumentos, nuevas cosas, la novedad pensada no como vamos a innovar por novedad, sino vamos a innovar para ver qué podemos transformar o qué efectos podemos generar. Sí cambia la experiencia y, por supuesto, esta medición de impacto que nos ayuda a entender si el impacto que se está generando se puede volver sostenible, ¿no? Entonces es muy importante que estos mecanismos faciliten la creación de mayores impactos a través del reconocimiento de recursos y capacidades diferenciadas, incluidos este financiamiento. Algunas de las cosas que son posibles o que se identifican como posibilidades ahora es continuar con la sistematización de buenas prácticas, más allá de simplemente la entrega de reportes, que se sistematicen las buenas prácticas como un proceso de aprendizaje continuo, que haya mayor énfasis en la medición de impactos que permitan que estos emprendimientos y los mismos proyectos que apoyan estos emprendimientos también tengan más oportunidades de aprendizaje y de desarrollo, y que mejoren mucho los procesos administrativos, tanto internos o externos, y que haya un intercambio de experiencias en estas herramientas, ¿no? Entre los tres actores externos, cooperante y gobierno, que pudieran enriquecer la experiencia de todos. Pero una de las posibilidades que se vuelven importantísimas es mejorar la asignación de recursos para asegurar la continuidad de proyectos a mediano plazo.
creando alianzas con quienes puedan tener alternativas distintas a las tradicionales para apoyos a estos emprendimientos, o metodologías que permitan fortalecer también estos emprendimientos para que tengan acceso a lo que normalmente no tienen acceso, ¿no? Que no se queden los proyectos en una buena experiencia solo porque no tienen las garantías o los avales para este tipo de financiamientos. Y por supuesto que se fortalezcan acuerdos para favorecer la sostenibilidad de los proyectos. Y por otro lado, otra posibilidad emergente importante es el desarrollo de capacidades locales, entendiéndose, y como lo estaban comentando en la exposición anterior, desde y para lo local. Hay muchas posibilidades de innovación dentro de los contextos que ya están, que existen en nuestra región. Y a veces es importante generar nuevas soluciones desde esos contextos y no tanto traer soluciones que han funcionado en contextos completamente distintos. Sabemos que nuestra región tiene particularidades propias, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Cómo podemos hacer a la par una mejor asignación de recursos y un desarrollo de capacidades desde y para lo local. Entonces, la pregunta es, que emerge un poco de estas relaciones con actores externos, es ¿qué papel juega el financiamiento verde para las cooperaciones externas innovadoras? ¿Cómo podríamos generar alternativas que impulsen los proyectos socioambientales a los cuales se benefician de estos procesos? Y entender el financiamiento verde como el papel que juega el financiamiento verde como un catalizador de estos esfuerzos, ¿no? Por un lado, fortaleciendo el ecosistema de innovación o el ecosistema de emprendimiento social y ambiental de los países de nuestra región, pero también por otro lado que impulsen ideas y soluciones viables económicamente. Que desde el diseño de los apoyos y desde el diseño del proyecto de desarrollo sostenible que se están generando, pues se consideren estos puntos, ¿no? Cómo se va a medir el impacto, cómo se va a generar alternativas de apoyo en recursos y cómo se va a fortalecer a los emprendimientos socioambientales de manera que puedan generar nuevas realidades. Y eso es lo importante, cómo generamos nuevas realidades. Y bien, nada más para decirles que este documento estará disponible en las próximas semanas a través de los blogs de IKEA Alliance y los blogs oficiales. Y si no, Connect podrá también compartírselos para que lo puedan conocer a fondo. Y gracias. Igual, estoy segura que al final habrá más preguntas sobre ese tema. Muy interesante también es el tema de la innovación. Y de hecho, qué bien que lo mencionas, porque justamente en nuestra red de Gaderalc también buscamos formas de trabajo innovadora, de cooperación innovadora, porque así como las redes sectoriales también permiten conectar buenas prácticas, ¿no? de gobernanza, de proyectos técnicas y también de financiamiento en la región, pero también en cooperación con nuestra casa matriz en Alemania y bueno, con otros proyectos quizá también de todo el mundo. Y en ese sentido, quisiera pasar la palabra a mi colega Willy Alarcón, que nos va a dar un poco de contexto justamente sobre nuestra red sectorial Gaderalc. Y Willy es experto en financiamiento climático del programa Ciudades Intermediarias Sostenibles con la receta en Ecuador, y tiene más de 15 años de experiencia trabajando en cambio climático y desarrollo sostenible. Así, Willy, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Pueden ver mi presentación ya? Lo que les voy a hacer es, bueno, contarles un poquito lo que hacemos en la red sectorial de gestión ambiental y desarrollo rural de América Latina y el Caribe. Nosotros somos una red que se centra en el manejo de conocimiento
y en crear y sistematizar las experiencias que pues, los diferentes países en los que trabaja la GIZ generan con el tiempo. Nosotros trabajamos con, ahí a ver, esto pasa, ahí está. Básicamente trabajamos en toda la región, ¿no? Desde México hasta Chile, pasando por todas las islas del Caribe. Y lo que buscamos es eso, ver formas en que podamos compartir experiencias, generar conocimiento que pueda ser útil para, obviamente, la GIZ, los que trabajamos en la región, pero también para nuestros socios y contrapartes en los países, para que ellos puedan también nutrirse de las experiencias que nosotros generamos. Hasta el 2019 siempre teníamos reuniones o intercambios regionales en los que tratábamos de juntar a la gente pues, para discutir y ver en qué dirección nosotros íbamos a trabajar, pero obviamente por el tema de la pandemia cambiamos un poquito nuestra forma de trabajo. Entonces, el 2020 ya tuvimos ya 12 workstreams en diferentes temas y comenzamos a hacer el trabajo en forma virtual, usando básicamente el 2020 el enfoque del design thinking, ¿no? Entonces, para poder ser un poco más innovadores, para poder ver cómo es que el trabajo que nosotros hacemos podría ser presentado de mejor forma ya en un formato virtual. Y este año también hemos mantenido el formato virtual de trabajo, en el cual nos hemos enfocado mucho en el tema de recuperación verde, pero también sin dejar de lado algunos otros temas que son importantes para la región, como por ejemplo todo lo que es el principio SCUF, temas por ejemplo también como hidrógeno, o cómo ver otros temas, por ejemplo, de economía circular, ¿no? Entonces, allí igual, el enfoque siempre es innovación. Cómo trabajamos en equipo, cómo generamos nuevas cosas, cómo desarrollamos nuevas ideas para trabajar en la región en base a las experiencias pasadas. Entonces, ahorita tenemos, bueno, 92 proyectos miembros, tenemos cerca de 80, 90 personas que participan activamente de la red y luego más de 1,000 personas a las que les informamos a través de nuestros boletines, a través de las publicaciones que se generan, porque muchos de los productos que generamos son publicaciones, ¿no? Entonces, este año, como les mencionaba, estamos trabajando en 9 sectores, principalmente en lo que es recuperación verde, y en la siguiente slide le voy a un poco contar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, nos hemos enfocado en lo que es el tema de ciudades, o sea, qué opciones de recuperación verde se pueden generar desde las ciudades, o sea, un enfoque de ciudades verdes, ciudades sostenibles, que no solamente se centren en generar impactos para luchar contra el cambio climático, sino que también tengan este componente de recuperación verde, generar trabajo, generar sostenibilidad, mejorar calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, ese es el primer trabajo que estamos haciendo con Workstreams. El segundo es un poquito un nivel más alto, que es cómo la acción climática de las NDCs pueden colaborar a todo lo que es el tema de recuperación verde en América Latina, ¿no? Entonces, es ese enfoque en función de las NDCs que cada país tiene, ver cómo la implementación de la NDC también contribuye a una recuperación verde. Pero eso, claro, ese es un nivel más de implementación y de luego desarrollo de políticas que puedan ayudar a eso, ¿no? Otro enfoque que le hemos dado es el tema de biodiversidad, ¿no? En cómo cooperar e innovar para ver cómo la conservación de la biodiversidad apoya a enfrentar la crisis climática y también apoye a todo lo que es recuperación verde, ¿no? Entonces ahí es claro cómo hacemos soluciones basadas en biodiversidad que permitan enfrentar todo lo que es el tema de recuperación verde. Otro tema muy similar es el tema de bioeconomía. Y ahí es claro cómo le damos el lente verde para diseñar incentivos fiscales y tributarios. En este caso son, claro, opciones que promuevan esta bioeconomía, que favorezcan, pero también pueden existir opciones que desincentiven un tema de economía que no contribuye a combatir el cambio climático, básicamente, ¿no? Entonces, es en esos dos lados. Entonces, ahí también estamos generando
experiencias, viendo cómo estas experiencias luego podrían servir para otros países en la región o cómo estas experiencias nuevamente pueden alimentar todo el proceso que tiene la GIZ a nivel mundial en generar conocimiento, ¿no? Y el último está vinculado con el tema de economía circular y basura marina, ¿no? Entonces ahí también lo que estamos viendo es ver cuáles son nuevos modelos de negocio en función de lo que se está haciendo en la región en temas de economía circular y basura marina como una opción para todo lo que es recuperación verde. Entonces, este año, como ustedes ven, nos hemos enfocado en estos temas. Son 5 áreas temáticas de trabajo en recuperación verde. Esperamos tener resultados que sean disponibles para el público en general, yo diría a inicios del próximo año, y en eso lo que tendremos básicamente serían webinars y publicaciones que pueden ser luego accesibles por todos, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, muchas gracias. Los invitamos a que participen también de la Red Gaderal, que se involucren. Es importante mencionarles que también cada año nosotros hacemos convocatorias para nuevas ideas de workstreams en las que puedan trabajar en los temas que ustedes trabajan en sus países y que esos temas de sus países luego puedan ser replicados en la región. Y nada, muchas gracias. Gracias, Eva María. Muchas gracias, Willy, por la presentación sobre nuestra red Gaderal y para darles un poco de contexto también de esa sesión en donde estamos ahora. Ya hemos terminado con las 3 presentaciones, así que invito a todos ustedes, si tengan preguntas a las panelistas, comentarios, ahorita sí es el momento. Veo una pregunta. Sí, bueno, eso se refiere a la red. Ahorita les pongo el enlace. Sí, no sé si hay más preguntas para las panelistas. Comentarios. Bueno, por el momento no veo ningún comentario o pregunta en la red. Tampoco veo como manos levantadas. Bueno, entonces quizá a mí me gustaría, bueno, preguntar a David. Primero, bueno, muchas gracias otra vez por la presentación y quizá estoy pensando, como estás mencionando, que hay como varios ejemplos, ¿no? De la región en cuando ustedes hicieron la publicación. Quizá nos podías dar 1 o 2 ejemplos que tú crees que está destacando un poco lo que estaban trabajando en el estudio. Sí, Eva, con todo gusto. Bueno, como les dije, hay ocho experiencias. Tal vez una de las más interesantes que puedo compartirles es la de la gestión del recurso hídrico, que es una iniciativa que se implementó en Costa Rica y es en sí una de las primeras tarifas, el desarrollo de una tarifa que promueve la corresponsabilidad en la protección del recurso hídrico. Esto se hizo en conjunto con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que es la autoridad que fija los precios de los recursos públicos, de los servicios públicos en Costa Rica, y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que es el encargado a nivel nacional de la gestión del recurso hídrico. Ellos realmente han desarrollado un mecanismo en los que cada hogar paga una tarifa ínfima, es relativamente pequeña y es despreciable desde el punto de vista en comparación con lo que cuesta realmente la factura hídrica acá. Y lo que se hace es incluir esto dentro de la tarifa y se desglosa, digamos, lo que se está pagando a nivel mensual. Y esto permite habilitar por lo menos $1 millón semestrales o anuales, dependiendo de la situación, a las diferentes unidades gestoras de la protección del recurso hídrico en las zonas de recarga del país. Entonces, estas personas utilizan este dinero para proyectos muy concretos que están ya en una lista muy clara que permite, por ejemplo, habilitar espacios para la compra de tierras para la protección de las nacientes, lo que permite también dar aportes a productores que están en las zonas alrededor de las zonas de recarga para que también implementen buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas forestales.
y en general también permite habilitar recursos para hacer investigación y desarrollo de soluciones más eficientes. Entonces, vemos cómo, digamos, la asesoría técnica y en parte de recursos de la GIZ, perdón, de la ICI, vienen a habilitar un mecanismo que básicamente ya por sí solo genera sostenibilidad en el tiempo porque está respaldado por la institucionalidad a través de una tarifa como tal. Es una de las iniciativas que también rescatamos. Por otro lado, también rescatamos una desde el punto de vista de adaptación en la región del Caribe. Tenemos el caso del proyecto CRAKE en inglés, pero realmente es un proyecto en adaptación y seguros de riesgos climáticos en el Caribe. Sabemos que el Caribe es las islas del Caribe son una de las regiones más vulnerables al cambio climático y a los efectos de eventos meteorológicos extremos. Y ellos han desarrollado un mecanismo, una plataforma muy interesante en diferentes países de la región, ya sea Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Barbados, en el que pueden, digamos, colocar seguros paramétricos en diferentes regiones que son altamente vulnerables. Y esto permite, digamos, aclarar a nivel regulatorio, a nivel práctico, cuáles son los aspectos que se debían, digamos, orientar y arreglar para que las compañías aseguradoras puedan diseñar productos rentables para ellas, pero al mismo tiempo convenientes para el público meta que las consumía. Ahí también en la publicación van a ver retos que ellos encontraron, porque sobre todo el tema de seguros es muy interesante. Todo el tema financiero en realidad es muy interesante por siempre las barreras que enfrentamos en nuestros países para acceder a información climática de calidad que nos permita tomar decisiones no solamente sobre los escenarios de pérdida pasada, sino sobre los escenarios de pérdida en proyecciones a futuro, que también son elementos fundamentales para poder diseñar productos financieros adecuados. Entonces, ellos han logrado ya movilizar muchísimos fondos de adaptación en una estructura de mercado que le da sostenibilidad al mecanismo a largo plazo. Y lo hacen a través de seguros paramétricos, que es una de las medidas más interesantes en este momento para el tema de seguros y relacionado con cambio climático. El enlace que les compartí estaba evidentemente revisando y efectivamente no está entrando a la página. Parece que hay un error con la página. Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a compartir los enlaces a los organizadores del evento para que puedan pasarle a ustedes los enlaces a través de un correo masivo de todos los participantes, porque el chat de Zoom no me permite compartirles directamente la publicación. Si fuera así, yo se los paso por aquí mismo, porque tengo las dos publicaciones a mano, pero el chat no me lo permite. Entonces se lo voy a compartir a los organizadores del evento para que ellos puedan pasárselo a sus correos electrónicos. Sí, muchas gracias, David. Justamente eso también era la pregunta, ¿no? Que si podrías compartir otra vez el enlace, pero sí ya sabemos cómo lo vamos a solucionar. Y sí. De hecho, ahorita sí hay más preguntas del Pleno. Tenemos varias preguntas que quisieran como un ejemplo de los programas relacionados con puertos y mares. Y otro ejemplo de modelos de negocios abocado a la basura marina. No sé si tú, David, o Jesús pueden responder a esa pregunta, si en el estudio que hicieron ustedes hay como ejemplos así. Es que no te escuchaba. Perdón, ejemplos decías específicamente, es que estaba tratando de revisar la pregunta, pero no la encuentro. Hay una pregunta donde dice, ¿nos podría exponer un ejemplo de los programas relacionados a los puertos y mares? Y otra pregunta, ¿podría ejemplificar un modelo de negocios abocado a la basura marina? Sería como conservación. Esa es la pregunta. Ok, bueno, en el caso de las experiencias que vimos, no hay ninguna relacionada con residuos marinos. Ese es un tema que está pendiente. Realmente todavía no logramos identificar proyectos ICI que tengan actividades muy avanzadas en Agenda Azul.
Eso es un tema que estamos tratando también de solventar a nivel nacional, sobre todo en Costa Rica. Ya estamos a punto de empezar con un proyecto muy interesante al respecto, pero por ahora no fue posible encontrar experiencias concretas en ese tema. Nada relacionado con residuos marinos, ni tampoco con la parte de puertos y mares. Lo que sí hay es mucho de gestión del recurso, gestión del recurso hídrico, restauración de paisajes. Hay un elemento muy interesante, ahora que también el otro colega lo estaba mencionando, sobre emprendimientos relacionados con bosques secundarios en zonas de la región centroamericana, y a través de una incubadora de negocios que le da todo ese acompañamiento para que las propuestas sean de valor agregado y puedan ser sostenibles en el tiempo. Y hay otro también interesante sobre el rol del sector privado en la acción climática a través del programa País Carbono Neutral de Costa Rica, que ahora se va a convertir en el programa de liderazgo climático, porque ahora no solamente va a incluir reducción de emisiones, sino que también va a incluir acciones de adaptación de parte del sector privado. Entonces, lo van a ver ahí cuando les llegue. La verdad, me disculpo un montón, me da mucha pena que no se les esté abriendo el enlace. Lo probamos ayer y funcionó, hoy no sé por qué no está funcionando. Entonces, espero que les llegue lo más pronto posible. Sí, muchas gracias, David. Tengo un comentario de Billy y después también de Jesús. Billy, por favor. Listo. No, gracias. Era un poco también para contestar el tema de lo que es trabajo con economía circular en los mares, ¿no? Nosotros estamos implementando un proyecto actualmente en la región. Entonces, no tenemos los resultados. Se está haciendo, eso sí, un intercambio de información, y yo esperaría que para, si Dios quiere, fines de año, como les dije, enero, podamos tener algo que compartir. Entonces, los que estén interesados en recibir esa información, pues si nos pueden dejar el email o alguna forma de que luego podamos compartir esos resultados, nosotros encantados, ¿no? Se tuvo un webinar, también igual, no sé si tendremos allí un enlace si es que se grabó. Entonces, podemos conseguir todo lo que es esa información para poder compartirla con ellos. Luego habrían otras personas que preguntaban si es que habrían experiencias en México. Yo no sé si es que otros colegas pueden añadir eso. Las experiencias que yo estoy viendo, y esperaría que a ver, otro colega me pueda ayudar ahí, son en lo que es manejo de aguas residuales, o sea, en plantas de tratamiento de aguas residuales, mejorar el alcantarillado, toda esa cosa para capturar el metano que se genera en esas aguas residuales y luego destruirlo o utilizarlo con fines energéticos, y también en el tema de residuos sólidos municipales. Entonces, en esos dos temas sí hay experiencias en México. Nuevamente, sería interesante que nos puedan dar algún tipo de información de contacto para que nosotros luego podamos compartir esa información que se está generando. Y no sé por qué mi video no funciona. Sí, muchas gracias. Gracias, Billy. Jesús, ¿también tenías una pregunta, un comentario? Sí, bueno, gracias, Eva. Dentro de las experiencias que nosotros llegamos a conocer en el diálogo, no hay propiamente tampoco enfocadas a basura marina o a los temas que le interesa al Pleno, pero hay una que creo que vale la pena compartirles, que se las pongo aquí en el chat a todos. Fue una experiencia justo que es la creación del Hub de Innovación Tecnológica en Querétaro, y está enfocada más a la parte de generación de energía y eficiencia energética, o sea, generación de energía limpia y eficiencia energética. Y esto fue bien interesante porque fue una colaboración entre la GIZ, a través de CONEC, con los gobiernos locales de Querétaro y con empresas privadas de Querétaro, para la creación de un hub de innovación, es decir, un hub que actualmente ya funciona de manera autónoma en el impulso constante de emprendimientos relacionados a eficiencia energética. Esto fue muy bonito porque fue una experiencia en la que todos estos actores se pusieron de acuerdo, o sea, gobierno, empresas y cooperación internacional, para fortalecer, validar soluciones, y fue muy valioso el intercambio de experiencias del sector privado a los emprendedores, ¿no? Que tenían soluciones para la eficiencia energética y la generación de energía limpia.
Entonces, pensé en compartirlo también porque creo que es muy valioso, es una de las muchas experiencias que se compartieron en estos diálogos y que justo genera un actor externo con el cual después se puede seguir cooperando. Entonces, es bastante valioso. Y ya, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jesús. Quizá en ese sentido había otra pregunta en el chat donde están preguntando que una colega está interesada en saber cómo puedo dar a conocer mi proyecto sobre desarrollo de productos sostenibles. No sé si en ese sentido puedes ayudar con esa pregunta. Pues sería justo yo creo que sería justo estar atenta a las convocatorias para que pueda entrar a estos procesos. También el que comentaban anteriormente en el día que hubo este apoyo a los emprendimientos que estaban relacionados a las áreas naturales protegidas, que también es un proyectazo. Y creo que esos son los medios, estar pendiente a estos procesos en los cuales no solamente es recibir el apoyo financiero, es también recibir un apoyo de vinculación y de ampliar el mercado al cual puedes acceder. Entonces, creo que estos procesos de incubación y de impulso de emprendimientos socioambientales son la mejor forma de hacerlo. Sí, sí, muchas gracias. Sí, también quizá en ese sentido, la última pregunta, porque solamente nos quedan 2 minutitos, creo que es de México. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se accede al financiamiento desde un municipio en México? No sé si en ese sentido hay una respuesta de las panelistas como último esa es comentario. Una pregunta, sí, muy buena. Ajá. Bueno, no sé, Jesús, que vos sos mexicano, si querés responderlo, pero yo imagino que los retos son muy similares en todos los países latinoamericanos de cómo llegar desde el nivel subnacional al financiamiento climático más grande, digamos, más ambicioso. Sí, creo que ahí es mucho el trabajo de facilitación que justo se puede generar desde la misma GIZ, ¿no? En generar los diálogos y las conversaciones entre gobiernos locales, nacionales y federales para que pues, se alineen estas voluntades. La verdad es que no tengo yo la respuesta tampoco, pero sí lo que yo he visto en los proyectos en los cuales he participado y que estoy muy agradecido porque aprendo también mucho de esto es que se tiene que facilitar una conversación entre todos los niveles de gobierno para que entonces se puedan activar este tipo de apoyos de una manera mucho más robusta. Hay un caso muy bello del Ministerio de Minas y Energía de Colombia que también investigamos dentro del diálogo, en donde fue el mismo gobierno, fue la misma oficina de gobierno que lanzó la convocatoria para el apoyo de proyectos socioambientales. Y ahí fue bien interesante porque entonces también hablamos de que las oficinas, los gobiernos locales pueden iniciar procesos también de apoyo a emprendimientos socioambientales. Entonces, bueno, eso es lo que yo alcanzo a ver, pero seguramente alguien más podría tener una respuesta más certera. Un elemento importante, y ya para no quitarles más tiempo, pero que es interesante considerar es que al final del día en muchos aspectos, sobre todo el financiamiento que viene de los grandes fondos internacionales requiere de la aprobación o al menos del respaldo de la autoridad nacional designada. Entonces siempre es muy importante mantener esas conversaciones a todos los niveles, como decía Jesús, pero realmente asegurarse que esos proyectos están orientándose en las políticas nacionales y realmente responden a esos impactos que se quieren lograr. Eso es un buen punto de partida. Y definitivamente hay que hacer un proceso de construcción de capacidades en lo local para poder montar proyectos que sean realmente viables, por lo que diríamos, digamos, a veces mal llamado bancables, pero que realmente sean viables, porque al final estos fondos no, aunque pueden aportar muchos recursos no reembolsables, la lógica también es que sean recursos reembolsables que puedan estar atados a una dinámica interesante de retorno. Entonces ahí sí hay un apoyo y construcción de capacidad necesario que hay que hacer. Muchas gracias, David. Ya veo a Francisco, entonces, sí, creo que ya me va a silenciar. Entonces, mucho gusto conversar con todos ustedes, mucho gusto y muchas gracias por las presentaciones de los 3 panelistas. Estamos
ya se resolvió el tema de la publicación de David, que ya se puede abrir. Estamos esperando y muy ansiosa de ver la publicación de Jesús también. Y invitamos a todas las colegas de la GZ que se reúnan a nuestra red de Gadaralc por medio de correo, por medio de Teams. Bueno, así en ese sentido, muchas gracias. Un gusto haber sido esa moderadora de esa sesión. Y bueno, ya paso la palabra a Francisco y me pongo en mudo. Muchas gracias a todos ustedes.